noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, buscando instituciones sólidas que buscan resolver las problemáticas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a tener un programa que nuevamente va a tratar el tema del cambio climático, ya con un protagonista de lo que fue el evento de la COP28 en Dubái y que nos va a contar cómo lo vio, cómo lo vivió, qué expectativas le ha generado el encuentro, con qué planteos fueron, porque quien va a estar hoy en nuestro programa es coordinador de la Red de Acción Climática para América Latina. Estoy hablando de Alejandro Aleman, al que ya le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Alejandro, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Muchas gracias, Alessandra. Es un gusto para mí. Más bien agradecer por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes en relación a nuestra experiencia sobre la COP28 de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta es una conferencia de partes. Nosotros venimos contando también que el Acuerdo de París del año 2015 fue el que fijó la meta de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? de llegar al 1,5% de la temperatura de la Tierra para evitar catástrofes climáticas que en realidad estamos viviendo. Y esta continuidad en la COP28, nos parece que nos dejó algo inconcluso, si se quiere, vinculado sobre el tema combustibles fósiles sobre todo, que no se tendía ya a la eliminación, sino a la reducción. Y quiero que nos cuentes tu experiencia concreta de haber estado en esta COP, cómo se planteó la adaptación y la mitigación, cómo ves que están evolucionando las partes de la conferencia en este sentido, las intervenciones que han tenido los protagonistas de este encuentro. Pero antes contanos qué es CANLA concretamente. CANLA, Climate Action Network International, es la red más grande de ONGs que trabaja por la acción climática en el proceso de la UNFCCC. Es el constituency o es el referente de las organizaciones de sociedad civil global ante el proceso de negociaciones sobre el clima que tiene lugar en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Climate Action Network Latinoamérica es el brazo latinoamericano de CAN Internacional. CAN Internacional, alrededor del mundo somos más de 1.800 organizaciones distribuidas en alrededor de 130 países del mundo. Nosotros en CAN Latinoamérica, en 17 países de América Latina y el Caribe, que trabajan acciones en terreno principalmente relacionadas con la resiliencia y el desarrollo sostenible, pero que también desarrollan acciones de incidencia focalizadas en incrementar la acción climática en el marco de las políticas públicas nacionales y, por supuesto, posicionando las perspectivas de comunidades y grupos de primera línea en los foros regionales e internacionales, en donde se abordan las políticas climáticas o donde se toman las decisiones alrededor de las políticas climáticas. Y esto significa entonces que ustedes tienen claro, si se quiere, el diagnóstico o un relevamiento situacional o local de lo que está pasando con el cambio climático en cada una de las regiones de Latinoamérica donde interactúan, y eso se me ocurre que hace que hayan llevado un planteo global en relación al sector a la COP28. ¿Y cuál fue el planteo que llevaron? Inicialmente nosotros, esta conferencia de las partes fue sumamente importante en tanto es el primer, esta era la COP, decíamos nosotros, o decimos nosotros, del balance global. El balance global es la herramienta de accountability o de rendición de cuentas que establece el Acuerdo de París y es una evaluación sobre el cumplimiento
y sobre los compromisos que los países han adoptado ante la Convención para la implementación de ese objetivo que mencionabas de 1.5 grados del Acuerdo de París. Recordar que uno de los objetivos principales del Acuerdo de París es mantener las variaciones en la temperatura media global para finales de siglo en niveles por debajo de 2 grados y que se aproximen tanto como sea posible a 1.5 grados. Nosotros hacemos énfasis en el 1.5 grados porque los estudios, la ciencia, la mejor ciencia disponible, nos dice que es el nivel de variación de temperatura con menos riesgos para comunidades vulnerables. Entonces, la necesidad de mantener ese objetivo de 1.5 grados para nosotros es fundamental y por consiguiente consideramos que los compromisos de los países es a ese objetivo que deben de focalizar. El informe más reciente del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático dice que este año las variaciones en la temperatura media global alcanzaron 1.1 grados, lo cual es sumamente escandaloso, porque el objetivo del Acuerdo de París establece, como te mencionaba, que a finales de siglo deberíamos de lograr no superar los 1.5 grados. Es decir, el objetivo del Acuerdo de París se nos está yendo de las manos rápidamente y los impactos sobre ecosistemas, comunidades vulnerables y sobre la estabilidad climática en general del planeta están siendo más acelerados de los que los informes de la ciencia estaban previendo. Por ejemplo, recientemente, entre muchos otros ejemplos, en México vimos que una tormenta tropical en menos de 24 horas se convirtió en un huracán de categoría 5 que devastó la ciudad de Acapulco y comunidades aledañas. Eso es una señal de que el planeta o de la reacción del planeta ante el cambio climático y del clima y sobre cómo las condiciones climáticas en regiones específicas se están saliendo de control. Eh, Tenemos una sequía sin precedentes en el Amazonas. La cuenca del Amazonas y varios ríos que salen de la región se están secando y eso es una emergencia porque el Amazonas es un ecosistema que regula el clima del planeta y una sequía en el Amazonas en definitiva va a tener impactos severos sobre otras regiones del planeta. Estamos teniendo el fenómeno del niño más agresivo de la historia y esto en definitiva impacta en términos no únicamente de olas de calor que ponen en riesgo la salud de la población, particularmente de población vulnerable, sino también pone en riesgo la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica de las ciudades. Entonces, estamos en un momento de emergencia climática en este momento. Por lo que Y precisamente la, la, COP, la COP, te decía, es fundamental debido a que este era el momento en que necesitábamos generar un balance que nos diera el picture o la imagen en qué momento estamos en este momento en términos de cambio climático para que los líderes mundiales pudieran tomar las decisiones en relación a qué respuesta debe de darse o qué respuesta deben de dar los países para principalmente los mayores emisores globales y los principales contaminadores históricos para abordar este problema. Por eso esta conferencia era sumamente importante. se me ocurre pensar, Alejandro, que con este balance global tan negativo, y un poco por lo que vos estás referenciando, esto tiene que ver, la gravedad del cambio climático tiene que ver con daño ya ocurrido, con esta agresividad, si se quiere, de la naturaleza a partir de un daño ya ocurrido, y no tanto vinculado a las medidas eficaces, medidas compensatorias eficaces de adaptabilidad o de mitigación. ¿Es así? ¿Estoy equivocada? ¿Qué camino toca de ahora en adelante? Justamente porque se me ocurre pensar
pensar que habrá que hacer medidas más de adaptabilidad que de mitigación, teniendo en cuenta esta agresividad de la naturaleza, ¿no? Hay daños asociados al cambio climático que ya no pueden evitarse, Ujú, es decir, la temperatura del planeta tiende a sobrepasar un umbral que es peligroso para las comunidades y para la humanidad como especie. Entonces, en definitiva, que tal y como lo mencionabas, hay impactos inevitables. Hay contextos en donde la adaptación, como la conocemos, ya no es posible. Por ejemplo, hablamos de zonas como la región andina o extensas regiones de la zona andina que dependen de glaciales para tener acceso a agua potable. Sabemos que con estos incrementos acelerados de la temperatura global, los glaciales tienden a incrementar, perdón, los glaciales tienden a desaparecer. ujú. Entonces, en pocos años tendremos ciudades enteras sin agua potable, muy probablemente, o regiones como el corredor seco de Centroamérica, en donde el impacto de la sequía es cada vez más severo y las estrategias de medios de vida, particularmente de la población rural, tal y como la conocemos hasta este momento, simplemente se torna inviable. Entonces entramos a la esfera de las pérdidas y daños. Por eso en esta conferencia se habló del Fondo de Pérdidas y Daños. En la conferencia del año anterior se aprobó el Fondo de Pérdidas y Daños y se creó un comité, se le llamó el Comité Transicional, que debía reunirse 4 veces al año, 4 veces durante el año 2023. En realidad se reunió 5 veces, porque tuvieron que reunirse una quinta vez para lograr acuerdos mínimos y se llegaron a algunos acuerdos en los cuales se establece el fondo de pérdidas y daños. Ujú, Para nosotros una decisión sumamente débil, totalmente alejada de la realidad, pero bueno, se, se estableció un fondo que entra bajo el paraguas del Banco Mundial. ujú, Eh, Al menos desde nuestro punto de vista, el Banco Mundial no era la instancia más idónea para albergar un fondo sobre cambio climático, peor sobre pérdidas y daños y comunidades vulnerables, conociendo el récord nefasto del Banco Mundial en términos de políticas climáticas y en términos de respeto de los derechos humanos, particularmente de comunidades vulnerables. ujú. Eh, Nosotros consideramos que había que crear un fondo de pérdidas y daños, pero como parte de una nueva arquitectura financiera que Bien. superara Ujú, o que tuviera una lógica distinta de las instituciones de Bretton Woods ujú, y donde los países del sur global tuvieran un poder de toma de decisiones al menos similar al de las potencias del norte global. De hecho, pensábamos nosotros que el Fondo de Pérdidas y Daños era una oportunidad importante para avanzar en la reconstrucción de la arquitectura financiera global, particularmente de los organismos financieros internacionales, de forma tal que estos pudiesen ajustarse a las necesidades y los desafíos actuales. Las instituciones de Bretton Woods fueron creadas en 1945 para responder a los desafíos de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Los ujú. desafíos actuales son totalmente Distinto. distintos y Ujú, por consiguiente ujú, es necesario una reestructuración a esas instituciones financieras internacionales. Creemos la realidad económica y geopolítica actual es muy distinta a la de 1945. Hay países y economías emergentes que reclaman un espacio en esa arquitectura financiera global. Por consiguiente, esa, esas instituciones financieras que respondan a la crisis climática también deben de responder a esta nueva realidad geopolítica. Y no son las instituciones de Bretton Woods las que han sido necesariamente diseñadas para responder a estos desafíos. ujú. Y hoy, Entonces te decía, sí. el fondo de... Sí, Sí, no, perdona, no, no, adelante. no, te quería preguntar, y entonces este fondo de pérdidas y daños ya tiene a partir de la COP28 como un ranking de países vulnerables, porque en realidad estamos hablando de países vulnerables con
problemas terribles vinculados o devastadores vinculados al cambio climático, pero a su vez, y justamente por las reglas de los organismos multilaterales de crédito, muchos de estos países están fuertemente endeudados con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entre otros. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Cómo se posiciona cada uno de los países? Si ya hay alguna especie de orden como para empezar a otorgar algún tipo de asistencia financiera fuerte, ¿no? Es que precisamente eso que acabas de mencionar es una parte importante del problema. Mira, la escala que se requiere, se dice que al fondo de pérdidas o los aportes al fondo de pérdidas y daños llegaron a 700 millones de dólares este año. La escala requerida para abordar las pérdidas y daños globales es de varios cientos de miles de millones de dólares. Claro. Es decir, lo que los países celebraron ahí, bueno, de hecho yo no me explico qué fue lo que celebraron. Desde mi punto de vista fue un fracaso total. Eh, Se felicitaron por el fracaso, básicamente. Eh, en una escala como te decía, la escala de las pérdidas y daños supera los cientos de miles de millones de dólares y aprueban un fondo que tiene aporte de 700 millones de dólares y que en la decisión establece que los mecanismos para financiar las pérdidas y daños asociadas al cambio climático en los países en desarrollo pueden incluir tanto préstamos como donaciones. Eh, Tenemos países altamente vulnerables, como por ejemplo Honduras, que fue devastado en el mismo año por dos huracanes, el ETA y OTA. Países como Honduras, por ejemplo, viven una situación en la que enfrentan un fenómeno climático, sufren pérdidas económicas, de vidas y pérdidas inmateriales. Entonces van a los organismos financieros internacionales, contraen un crédito, empiezan a reconstruir y no han terminado de reconstruir Y viene cuando les otro huracán. impacta otro fenómeno. Entonces van nuevamente a los organismos financieros internacionales a contraer otra deuda para, 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 Para para volver a reconstruirse. reconstruir y están en un ciclo Vicioso. exacto. Ujú. Entonces están en ese círculo vicioso de reconstrucción y endeudamiento. Y en la mayoría de los casos esos niveles de endeudamiento simplemente se están volviendo insostenibles. Entonces nuestro planteamiento es que el cambio climático tiene responsables claros, identificados. Eso es como que decía alguien, y esto ilustra las pérdidas, cuál debe ser la lectura correcta sobre las pérdidas y daños. Es como cuando yo tengo un vecino rico y su comportamiento irresponsable genera que mi casa pequeña y modesta se queme. Entonces, viene mi vecino rico y dice, te traigo este balde de agua porque mira qué mala suerte tenés, tu casa se quemó. Perdona, pero es que mi casa no se quemó por casualidad. Fue tu comportamiento irresponsable y que no pretendes rectificar el que generas que mi casa se queme de manera reiterada. Y no es limosna lo que No, estamos pidiendo los claro. países y las organizaciones de la sociedad civil del sur global. Es que esos responsables o esos irresponsables asuman su responsabilidad, porque han incurrido y continúan incurriendo en un Sí, comportamiento que genera daño claro, transfronterizo. claro. Y no son préstamos ni donaciones, es compensación. Sí. Y esa fue la palabra que excluyeron de todos los textos de negociación. Ujú, Las ujú. compensaciones asociadas a los daños al cambio climático que derivan de un comportamiento irresponsable que hasta el último momento de la COP no tuvieron la capacidad de reconocer ni de resolver. Y Alejandro, Entonces, la pregunta que te hago es, con esa crudeza, con esa explicación tan lógica, tan sencilla, ¿así lo pudieron plantear ante la COP para poder eventualmente pedir, reclamar compensación o resarcimiento de daños? Porque de esto se trata. un país de América Latina elevó la voz, fue muy vocal,
y lo planteó en esos términos durante la COP Colombia. Ujú, ujú. Colombia, la delegación de Colombia y lo planteó claramente así como te lo estoy describiendo, pero se quedó solo. Claro, eh, claro. no tuvo respaldo del resto de la región. Y generalmente el Y temor a lo la que represalia ante nosotros, tanta deuda también, ¿no? Eso juega en contra. exacto, exacto. Ujú. Yo lo que siento es que, mira, la región tiene grandes contradicciones que no terminan de resolverse, porque justo semana antes de la COP, y lo hemos conversado con varios colegas, hubo una cumbre del G77 más China en La Habana, en donde se habló de estos Ah, temas y se habló de la necesidad de reestructurar el sistema financiero global para que este sistema financiero global o esta nueva arquitectura financiera global responda a este tipo de desafíos. Y parece ser que entre los políticos que se reunieron ahí hubo consenso alrededor del tema. Pero el momento que los tecnócratas llegaron a la conferencia, parece que llevaban un mensaje distinto ujú, de las conclusiones de la conferencia del G77 más China en La Habana, porque votaron en una dirección totalmente contraria. distinta, al Ujú, menos en materia de pérdidas y daños. ujú. O bien negociaron pérdidas y daños a cambio de algo que al menos desde la sociedad civil no sabemos qué es lo que le dieron a cambio, pero parece que no le dieron mucho a cambio. Ujú, ujú. Entonces, aparte de Colombia, por lo menos yo no tuve la oportunidad de escuchar a algún otro país de América Latina eh, Que se ser tan plantara vocal fuertemente. alrededor de Claro, este tema. claro. Exacto. Dejaron solo a Colombia Ujú, y como dicen, entre 193 países, un solo país era muy difícil ujú, que ujú, tuviera eco. ujú, Parece que los intereses estaban en direcciones distintas, particularmente los intereses de las mayores economías de América Latina. ujú, ujú. Y, y obviamente hay intereses fuertes de parte de la industria fósil en la región, eh, y había un interés fuerte en que no se llegara a un acuerdo de eliminación rápida de los combustibles fósiles, pero parece ser que el problema es que nuestros decisores, nuestros políticos no terminan de entender que no es posible vender petróleo en un planeta muerto. Ujú, Es decir, ujú, hay un interés claro de seguir vendiendo petróleo y seguir expandiendo la oferta, la frontera petrolífera a cambio de los ingresos que puede generar la venta de petróleo. América Latina se perfila como la nueva Arabia Saudí del mundo. En tanto ujú. las reservas de petróleo se agotan en el Medio Oriente, se descubren nuevos yacimientos de petróleo, particularmente en extensas regiones de América Latina. Ujú. Entonces parece que hay una vorágine por la explotación del petróleo, A cualquier pretendiendo creer costo. que eso va a resolver los problemas económicos de la región. Ujú, ujú. Y yo estaba viendo o consultando también que la próxima COP se va a realizar seguramente en Brasil y veía que por ahí ya Emiratos Árabes y Brasil estaban hablando de temas como trabajar seguridad alimentaria y agua, ¿no? Que son problemas de la región. El problema me parece que tenemos también en América Latina es que tenemos también muchos tratados internacionales, algunos incorporados constitucionalmente a nuestros países también, pero que han quedado en letra muerta, ¿no? Activar esos tratados, activar esos protocolos hubiese sido una tarea que quizás hubiese permitido llegar de otra forma a estas conferencias de parte. ¿Qué expectativas ves vos de por ahí empezar como un camino distinto a partir de la próxima COP, quizás también para lograr que se revean las instituciones financieras internacionales? Mira, yo siento que tenemos una dificultad grande y es que los, eh, los petroleros pasaron del negacionismo a una actitud agresiva a tomar posesión de las conferencias de las partes sobre el clima. Ujú, Hasta hace pocos años financiaban centros de investigación, documentales, estudios que negaban
la existencia del cambio climático. Lo vimos de manera reiterada, particularmente las empresas occidentales petroleras, Chevron, ExxonMobil, Texaco, etcétera. Hoy vemos a esas empresas o a los lobistas de esas empresas básicamente copar los espacios de las conferencias de las partes sobre cambio climático. De hecho, no es extraño que esta conferencia precisamente haya tenido lugar en un país petrolero y que Claro. la conferencia del próximo año, y ahí solo una precisión, la conferencia del próximo año, que es la COP29, se prevé que sea en Azerbaiyán, Ujú, que ujú. otro país Ah, petrolero. ujú, ujú, Y la conferencia 30 de las partes se prevé que sea en Brasil. ujú, Y justo cuando el presidente Lula anuncia que Brasil se integra a la OPEC, ujú. es decir, que Brasil se convierte en un país petrolero. Eh, entonces tenemos conferencias de las partes teniendo lugar en países petroleros, lo cual claramente demuestra un cambio de postura de los intereses de la industria fósil, de gas, petróleo y carbón principalmente, Ujú, en cuanto a que el negacionismo ya no es sostenible. ujú, Entonces, como el negacionismo ya no es sostenible, hay que tomarse la conferencia y los espacios de toma de decisiones para evitar que los combustibles fósiles pasen a la historia, o bien para para extender la vida de los combustibles fósiles tanto como sea posible, incluso si eso es a costa de quemar el planeta. ujú. Y Y las Alejandro, posibilidades de... te hago una consulta, Sí. y en términos del balance global que han hecho vinculado al impacto negativo de las actividades de distintos sectores en el cambio climático, ¿han visto que de alguna forma la industria petrolera o la industria de los combustibles fósiles en general haya tenido alguna herramienta de mitigación, herramientas nuevas tecnológicas que permitan que el impacto de la contaminación de alguna forma se mitigue, o nada de eso han visto? Fíjate que el texto del balance global establece la implementación de tecnologías de captura de carbono y otras medidas de remoción de emisiones. Sin embargo, eso pudiera ser una esperanza. La dificultad que existe en este momento es que esas tecnologías todavía están en fase experimental, Claro. y no han sido probadas a gran escala Ujú, y ujú, tienen riesgos importantes. ujú, Entonces, más que contar con tecnologías de remoción de emisiones en este momento, yo creo que lo que hay es una declaración de intenciones a futuro. ujú, De ujú, una vez pudiera viabilizarse o pudieran viabilizarse esas soluciones tecnológicas, que éstas puedan ser implementadas a gran escala. ujú, ujú, Por ahora, lo que desde nuestro punto de vista se plantea, nosotros peleamos porque el texto del balance global estableciera, respondiera a lo que la ciencia climática dice que hay que hacer en ujú, este momento para lograr entrar en un campo de variaciones de la temperatura media global que sea altamente peligroso para los humanos y para los ecosistemas. Y lo que nos dice la ciencia es que hay que eliminar rápidamente el uso de los combustibles fósiles. A lo que llegaron a un acuerdo, el acuerdo que se logró es que habrá una reducción, y yo le agregaría en cámara lenta, ujú, del uso ujú, de combustibles fósiles. ujú, ujú, Eh, Tales fueron las tensiones que pretendieron eliminar al panel intergubernamental o cualquier referencia al panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las decisiones de la ONU. Es decir, pretendieron eliminar la ciencia y ujú, las referencias a la ciencia, con tal de alargar la vida útil de los combustibles fósiles. ujú, ujú. Y te hago otra pregunta, porque una de las conclusiones, si se quiere, de la COP28 fue el tema de promover energías limpias, ¿no? Y entre las energías limpias se menciona también la energía nuclear.
Y nosotros sabemos y hemos padecido, bueno, Argentina como país lo ha padecido, un freno importante por parte de muchos países y entre ellos claramente también Estados Unidos para poder avanzar en energía nuclear para la aplicación de la generación de energía. ¿Esto ves que pasa en el resto de los países de América Latina? ¿Están sufriendo también esa limitación o ese pie encima de muchos países que no quieren que se avance en el tema de la energía nuclear? Mira, hay mucha presión definitivamente alrededor del tema. Desde nuestro punto de vista, la energía nuclear no es la solución. Desde nuestro punto Ujú, de vista, tiene riesgo. Hay energía, hay maneras de acceso a energías más seguras. Eh, las decisiones hablan de, si mal no recuerdo, duplicar o triplicar la eficiencia energética ujú, y en esa misma escala de duplicar la cantidad de energía proveniente de fuentes renovables de aquí a 2030, ujú, etcétera. ujú, Sin embargo, yo ahí únicamente, o nosotros como organizaciones, únicamente dos cosas. Eh, Creemos que el problema no está en duplicar o triplicar la cantidad de energía renovable o de eficiencia energética. El problema está en el modelo económico. ujú, ujú, Eh, es urgente transitar hacia un modelo de producción de pequeña y mediana escala de energía y de dar a las comunidades el control sobre el consumo y la producción de energía. Y ya existen las tecnologías que permiten que las comunidades por sí mismas puedan gestionar eh, la energía que consumen y producen con recursos locales, eólica, solar, entre muchas otras fuentes ya disponibles. Entonces, lo que se evita hasta ahora en la conferencia es entrar a la conversación en relación a la necesidad del cambio de modelo de forma tal que pueda empoderarse al ciudadano, a la comunidad, al barrio, en la gestión de la energía, cómo se consume y cómo se produce, ujú, porque es posible hacerlo de manera sustentable siempre y cuando empoderemos a la ciudadanía. ujú. Y el Esa, otro tema que está sí. sobre la mesa Ujú, alrededor, ujú. sí, Sí, no, no, decía yo que esa transición justa que vos estás planteando, si se quiere, en términos de cómo se producen bienes y cómo se prestan servicios, porque de eso depende nuestra calidad de vida hoy, en países como el nuestro está afectado justamente por el modelo político que ha ganado recientemente las elecciones, ¿no? Que es negacionista del cambio climático y hoy ha planteado también un decreto de necesidad de urgencia de desregulación económica bastante fuerte en términos también de actividades extractivas, ¿no? Así que retrocedemos en ese punto y por eso también te quería preguntar, también para terminar y que me dejes tus reflexiones finales, te veo que llegás preocupado y llegás decepcionado de la COP28. La pregunta sería, ¿cuál, qué agenda, qué nuevos puntos de agenda van a marcar ustedes desde CANLA a partir de ahora y para la próxima conferencia? mira, si bien los resultados son totalmente insatisfactorios, hay un elemento positivo y es que, y es simbólico, y yo Ujú, creo que ujú, marca esta conferencia un punto de inflexión hacia futuro en relación hacia dónde deben ir las conversaciones sobre el clima. Y es bien. que por primera vez en la historia, después de casi 30 años de negociaciones climáticas, se habla del problema principal, que son los combustibles fósiles. Ujú, Hasta hace 3 años, el término combustibles fósiles era un término proscrito ya, de las negociaciones climáticas. ujú, Hoy ya se habló de combustibles fósiles y la decisión del balance global reconoce que el problema está en los combustibles fósiles. Entonces, en adelante, yo creo que la meta es continuar hablando del problema, porque decía alguien, esto es como cuando tenés un alcohólico en la casa y lo llevas a las sesiones de los alcohólicos anónimos. Entonces, en esta conferencia
es ese momento en donde el alcohólico reconoce, yo soy alcohólico, yo tengo un problema y es que soy alcohólico. Eso es lo que hizo, o eso es lo que hicieron los tomadores de decisión del mundo en esta conferencia. Reconocieron que hay un problema y que el problema son los combustibles fósiles, después de casi 30 años de reuniones. Lo que no quedó claro es, entonces, y dijo este alcohólico, voy a dejar de tomar tan pronto sea posible. Claro. Pero no se estableció metas, ni indicadores, ni plazos. Entonces lo que viene, yo creo, es ejercer presión para que se establezcan metas, indicadores, plazos, que se correspondan con lo que la ciencia nos está diciendo, porque la ciencia nos está hablando claramente, y procurar que no se continúe negando a la ciencia. Entonces, al menos yo creo que evidentemente, como te decía, nosotros esperábamos un resultado más contundente, pero todavía hay un largo trabajo por hacer. El desafío que se nos viene de cara a la COP30 en Brasil va a ser sumamente importante. Y la COP30 en Brasil yo creo que va a marcar la última oportunidad que tenemos como especie para salvar el clima del planeta. Y el rumbo que tome Brasil en ese sentido como país, y las decisiones que se tomen en Brasil van a ser fundamentales para marcar el rumbo que vamos a tomar como especie. Entonces yo cerraría con eso. Yo creo que hay un paso importante. Esta COP marca un punto de inflexión. La COP30 viene para América Latina. Nosotros esperaríamos que sea una COP latinoamericana y que nos involucre a todos, y esperaríamos que no tengamos una COP como la tuvimos nuevamente en un país petrolero, sino en un país con una perspectiva de futuro distinta. Perfecto. Bueno, Alejandro, un placer enorme haber charlado con vos esta noche y muchísimas gracias. Es un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor. Por aquí estamos. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías